y eso le da también como más cuerpo, ¿no? Más formalidad, de alguna manera. Entonces, bienvenida de la Patarra. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Es un gusto para nosotros como ISPADE tenerlas acá, contarles un poquito a la gente del ISPADE que esta semana se acaba de abrir la muestra en el MUNA de la exposición retrospectiva de Miguel Barea. Ayer fue la inauguración. Es un privilegio para nosotros poder ser parte de este proyecto. Ayer estuvimos con la ministra Romina Muñoz, agradecerle infinitamente por todo el apoyo. Estuvimos con la directora del MUNA, Ana Rosa Valdés, con la curadora de la muestra, Susan Rocha. Fue un evento precioso. Invito a toda la comunidad del ISPADE y al público en general para que visiten este espacio. Va a estar abierto hasta septiembre. Y ahora sí a lo que vinimos. Bienvenida, Damiana. Gracias. Susana. Gracias. Dentro de la Escuela de Artes Escénicas, una de las cosas bacanas es que nos gusta entender las artes escénicas desde muchas perspectivas. En ese aspecto, hace mucho tiempo yo vengo siguiendo el trabajo de Damiana. Le conocí en el colegio cuando éramos jóvenes y siempre he estado atento a todo lo que hace, y ahora con la Escuela de Artes Escénicas veo que hay la posibilidad de abrir una puerta importante para un segmento de gestores escénicos que se podrían beneficiar de esta relación que vamos a empezar ahora. Pero en realidad quiero hablar con ustedes. Susana, primero, cuéntame un poquito por qué empezaste en esto de la danza árabe y hace cuánto tiempo empezaste. Ok, buen día con todos. Gracias ante todo por este espacio. Es súper importante que estos espacios existan para poder intercambiar, conocer. Entonces, muchísimas gracias por eso. Yo empecé con las danzas árabes en el 2010. Yo ya tenía una formación artística, venía de la formación académica en un espacio de educación no formal, una escuela propiamente dicha, Humanizarte, y en esa perenne curiosidad de encontrar nuevos estilos, de explorar nuevas cosas, fue que me adentré en las danzas árabes. Entonces, por todos los beneficios al principio, los beneficios a nivel físico que esta danza provee al cuerpo femenino en especial, y también por todas esas posibilidades de movimientos que eran muy diferentes a la rigidez y a la estructura que yo venía estudiando tanto en la danza etnocontemporánea como en el ballet clásico y en la danza contemporánea. Entonces tienen sus códigos de rigidez también que son interesantísimos, que te permiten un montón de proyecciones del cuerpo. Pero esta danza me dio una cualidad diferente en el movimiento, pero también en el sentir, ¿no? Entonces fue eso lo que me enganchó al estudio de esta danza, y fue lo mejor que me pudo pasar porque realmente encontré mucha identidad también, y decidí pues especializarme en una de las ramas de la danza del vientre. Chévere. Damiana, me contabas antes de prender la cámara que están a punto de hacer una puesta en escena importante para ustedes. Cuéntame un poquito la idea inicial, cómo fue este proceso. Sé que no es el estreno de la obra, pero para ponerles en contexto a la gente del ISPADE y a la comunidad en general, cuéntanos un poco de esto, por favor. Bueno, es Mozart en Egipto, se llama así la obra, fue nuestra primera creación en la compañía que hemos fundado, Harim, que en árabe significa mujeres. Y es curioso, siempre cuento esto porque es muy curioso el nombre. Es la misma raíz de haram, de pecado. Mujeres y pecado tienen la misma raíz en la lengua árabe. Bueno, y harem. Y harem, claro, de ahí viene el harem, el harem, el grupo de mujeres. Fue nuestra primera creación, estrenado en el 2022. Con en ese entonces 45 bailarines en escena, en donde incorporamos, bueno, son varias aristas de este estreno, de esta obra. Primero es una formalización de las danzas árabes dentro del mundo escénico, subirlas a un nivel de propuestas con contenido, con una historia que contar,
De hecho, en el guión, nuestra intención era transmitir toda la riqueza de la historia de esta danza, de la historia del mundo árabe y más puntualmente de la historia de la danza dentro de Egipto. Y el pretexto es una historia de amor, que es un tema que nos atañe a todos desde que somos humanos, ¿no? Otra arista también de este proyecto es que hemos abierto las danzas árabes hacia un público nuevo, porque dentro de la comunidad de danzas árabes, que es bastante extensa en el país, se practica en todo el país, no se ha generado el espacio para despertar la curiosidad del público en general, que diga, ok, vamos a ver una obra de danzas orientales, de danza árabe, vamos a pagar por una obra que además una de nuestras políticas es fomentar que el arte genere esta dinámica económica, ¿no? Que la gente se acostumbre a pagar por arte, a consumirlo como un producto. Y sí, eso es en resumen lo que significa Mozart en Egipto. También hemos estrenado otra obra el año pasado. Este año fue, qué bestia cómo se trabaja. Se estrenó este año otra obra en el Teatro San Gabriel. Y estamos remando para llevar nuestras obras a más funciones. Próximamente nos vamos a presentar en el Teatro Sucre. Ganamos, y es también un hito, es la primera vez que las danzas árabes ganan un concurso para una coproducción con la Fundación Teatro Sucre, así que ese es nuestro nuevo reto, nuestro nuevo desafío. Chéverísimo. Susana, otra cosa que les escuchaba conversar antes es la difusión de la danza árabe en el mundo está en expansión. Ecuador, me parece que no son ustedes el único espacio donde se puede practicar hay algunos lugares acá, pero la danza árabe tiene un proceso muy particular, no responde necesariamente a un punto específico o a una sola historia. Cuéntanos un poquito de eso. A ver, sí, las danzas árabes, como se la conoce, es una práctica totalmente difundida en el mundo, ¿no? Hay sus variantes más folclóricas, su variante ya escénica, que es lo que la gente conoce, el traje de 2 piezas, la bailarina y toda la puesta para un show, y las versiones más modernas que ya tienen otras fusiones con otras danzas. Entonces es una práctica que tanto folclórica o de escénica o de fusiones modernas está difundida en todo el mundo. En Ecuador sí, somos la única compañía de danzas árabes, la primera y única compañía de danzas árabes en el Ecuador y sus fusiones. Porque en las danzas árabes no ha habido esta idea de la profesionalización como tal, ¿no? De la creación de obras, de la creación de espectáculos para un público, sino siempre se maneja el hecho de muestras de alumnas o espectáculos enfocados en la muestra del trabajo de una escuela en específico, ¿no? O festivales en los cuales vienen las maestras y maestros extranjeros con la finalidad de aprender en workshops y demás, ¿no? Pero es la primera vez que se hace eso. Y nosotras nos sentimos muy orgullosas de haber abierto esa brecha, ese camino, también de haber mostrado a nuestras colegas que se puede hacer esto, ¿no? A raíz de la creación de Mozart en Egipto, del estreno de Mozart en Egipto en julio del 2022, otras escuelas comenzaron también a generar obras, ¿no? Entonces eso fue maravilloso porque es como que decirles, miren, por acá es el camino, si está lindo, hagamos, ¿no? Entonces, pero estamos muy felices de haber empezado con esa situación. Y claro, sí, es un proceso bastante especial porque la formación siempre se ha dado por academias, ¿no? Como negocios, espacios donde la gente va a aprender y se queda determinado tiempo y muy pocas personas de esa escuela, o sea, tal vez del 1% 1 o 2% es mucho, de la gente que ha asistido a esas clases se dedica de manera profesional a las danzas árabes, ¿no? Porque no había dónde ejercer la profesión de bailarina de danzas árabes, profesional. Es decir, llegabas a un nivel avanzado en tu escuela y de ahí ya no había dónde más. Entonces, con esa inquietud fue que nosotras propulsamos la creación de la compañía de danzas árabes. Es decir, que las bailarinas que se forman en escuelas y todo lo demás puedan venir a ejercer su oficio de bailarinas de danzas árabes en una compañía
que ya tiene esta visión de hacer obras, de también ser su trabajo artístico remunerado, ¿no? Y toda la experiencia que implica estar en una compañía. Bacán. Damiana, tú me decías que en esta puesta en escena participan hombres. Sí. Y que esto es un poco fuera del contexto de la danza del vientre, que también la llamaban. Correcto. ¿Cómo así se da esta ruptura? ¿Cómo así plantean esto? ¿De dónde proviene esa lógica de modificar la dinámica tradicional? En nuestro afán de romper estereotipos y abrir brecha a nuevos caminos, rescatamos esto que es una realidad dentro de las danzas árabes del Medio Oriente, y es que existen danzas de hombres. Medio Oriente y en especial Egipto es una cultura muy musical y muy danzada, o sea, hablan hasta con el cuerpo. Y de hecho existen danzas tradicionales, danzas folclóricas, danzas sociales que las practican los hombres, y esa realidad no existía en Occidente. Entonces es un paradigma que hemos roto y hemos llevado a escena con las danzas de varones a bailarines, ¿no? Y hemos incorporado bailarines muy notables de diferentes espacios de la danza. De aquí de Quito. De aquí de Quito, dentro de nuestra compañía Harim, que además han estado muy abiertos en ser parte de una compañía que se llama Harim. Y ha sido una manera de enriquecer, además, porque claro, en las danzas árabes había mucho esta energía femenina, esta expresión meramente femenina, y faltaba este balance. Trajo un balance finalmente al producto que hemos presentado en escena, visualmente, en calidad de movimiento, incluso para el relato de nuestras historias. Entonces trajo mucho balance y trajo una ruptura muy interesante para el público. Buenísimo, hay que verlo porque de lo que cuentan da muchísimas ganas de entender y de sentir lo que produce este... Además, perdón que te corte, da curiosidad porque además Medio Oriente siempre es un espacio de ensoñación para Occidente. Como te contaba hace algún tiempo, hay este segmento de los artistas europeos que se llaman los orientalistas, que viajaban a Oriente, y esto era paralelo a la fiebre de egiptología. Viajaban a Oriente para retratar los baños turcos, el harem, el mercado. Siempre Occidente tenemos este espacio de misterio y ensoñación que despierta Oriente. Buenazo, sí, todo esto se lo ve claramente. ¿Cuándo van a presentar esto, perdón? El 7 de septiembre en el Teatro Nacional. Seguro estaremos ahí. Por favor. Parte del público. Susana, ¿por qué practicar danzas árabes? ¿Qué diferencia encuentras tú entre una danza contemporánea, una danza tradicional, ballet, todas estas expresiones? Pero ¿qué fue lo que a ti te llevó a conectar con eso que no encontraste en otros espacios de la danza o de las artes escénicas? Ok, esta ya es una apreciación netamente con el lenguaje artístico, perdón el vuelo, de entrada. A continuación voy. Es que sé que a veces cuando nosotros como artistas explicamos nuestras cosas, sí, hablamos desde una forma bastante figurada, y para el público o para la gente que no está inmersa en el texto puede resultar un poco extraño y hippie. Ok, pero sí soy. A ver, lo que a mí me conectó con las danzas árabes es que hasta el momento que yo llegué a bailar, yo comencé a bailar de manera profesional en el año 2007, con una formación súper intensiva, súper rigurosa. Descubrí ahí el dominio del eje vertical, ¿no? Es decir, sabía que a nivel muscular y todo tenía que dominar el eje vertical, es decir, dominar las piruetas, entre más recta esté, mientras mis movimientos más proyectados sean en ese eje vertical,
mejor era, ¿no? Para mantener los equilibrios, para mantener la amplitud de las piernas y todas las cosas. Entonces, mi cuerpo había adquirido una contextura muy, muy fuerte, muy, muy rígida. Tengo la bendición de tener la genética adecuada de muscular muy rápido y muy fuerte. Entonces, eso hizo que mi danza también fuera muy fuerte, muy, muy rígida, muy densa, ¿no? Intensa, así mucho, ¿ya? Y resultó que para un montaje se requería alguien de mi fenotipo. Entonces audicioné para ese montaje y mi maestro puntualmente me dijo, mira, estás bailando muy fuerte, muy atacado, muy masculina, ¿no? Para mí fue como que, ¿por qué? Entonces, lo mejor, cuando pasan esas cosas, en mis tiempos, uno iba y estudiaba y adquiría las herramientas para solucionar el tema, no como ahora, perdón el spot publicitario, de quejarse y tratar de que todos los demás se adapten a ti. Y si no es discriminatorio, me está discriminando, no. En el tiempo de antes uno hacía lo que tenía que hacer por un papel, ¿no? Por un espacio, por un aprendizaje. Entonces yo me lo tomé como eso, como una retroalimentación positiva y dije, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que trabajar mi cuerpo de una forma diferente. Voy a practicar, si estoy bailando masculina, con una energía masculina, voy a dedicarme a una danza, voy a aprender una danza que sea totalmente lo opuesto. ¿Y cuál es la danza más femenina del universo y todos sus alrededores? Las danzas árabes. Para esto yo ya la había visto a la Dami en una puesta en escena y toda la cosa, y mi idea fue, ¿quién es la más femenina de Ecuador? ¿Quién es la más regia y diosa del Ecuador? La Dami. Entonces dije, bueno, esa es la danza que yo quiero practicar, ¿ya? Entonces comencé con las danzas árabes y ahí entendí esto, ¿no? La otra contraposición, que era exactamente lo que yo buscaba, el dominio del eje horizontal, ¿no? Porque aquí entre más grande seas, mejor. Que era una ruptura de la danza tradicional o el contemporáneo en el ballet, donde inclusive tú tienes que tener una constitución física pequeña, enjunta, ¿no? Y para mí, que soy una mujer de 1,75, ecuatoriana, quiteña, con ascendencia manaba, tener esa onda de hacerme chiquita era un constante problema para mí, era una presión constante de sentirme no sentirme afín a las danzas, ¿no? Entonces, no, llego a las danzas árabes y fue entre más expandida esté, entre más liberada esté, mejor este dominio del eje horizontal, que mi cadera, en lugar de apretarla y hacerme chiquita, que se vaya larga, que mis brazos se expandan, que mi pecho esté abierto, o sea, que mi movimiento sea hacia afuera, fue hermoso. Entonces, la danza del vientre, eso fue lo que me enganchó a mí en particular. Con el tiempo que fui descubriendo y después de dar clases ya durante tantos años, también he ido aclarando por qué fue lo que me enganchó, y creo que es el denominador común por el cual muchas mujeres y hombres, pero en especial las mujeres, se conectan con esta danza, porque es un despertar de la diosa, o sea, es un despertar de esa energía a través del placer, del bienestar. Es una danza que es súper noble para todos los cuerpos, de todas las edades también. Entonces eso es maravilloso, es una danza muy muy buena, muy bella, que te da trabajo a nivel de micromúsculo para lograr unos movimientos muy interesantes, pero además que están conectados con todo este flujo energético que te produce bienestar. Oye, dices de todas las edades, me sacan los ojos. Sí, lo que pasa es que en las danzas occidentales, en la danza, el ballet y todo lo demás, hay una edad, inclusive el ballet es como, si tú no empezaste de niña, nunca vas a llegar a tener tal cosa, ¿no? Entonces hay como mucho culto en las danzas occidentales a la juventud, ¿no? Y está bien, porque sí es verdad que tienes una potencia, pero no es imperativo. Tú puedes seguir bailando todos los años que quieras, de una manera diferente, obviamente, pero eso no pasa en las danzas árabes. En las danzas árabes la edad no es el impedimento, realmente es un factor nada más, pero no es lo que determina la razón por la cual la gente practica danzas árabes. Bacanísimo. Damián, antes dices una cosa que me parece bacán y sí quiero preguntarte en ti cómo fue eso. No sé si lo pronuncio bien. Orientalización del arte. ¿Cómo fue ese proceso tuyo?
¿Cómo fue que te Bueno, es conectaste que eso con ese es una larga lugar? historia. ¿Estás seguro? Sí. Es una historia personal, pero a pesar de que es muy única, en resumen, soy hija de un egipcio judío. En mi casa se escuchaba mucha música del mundo, entonces ahí empezó esta curiosidad, ¿no? Pero a pesar de que es una historia muy particular, siempre digo que esto nos atañe a todos, sobre todo en Latinoamérica, porque históricamente hemos tenido grandes oleadas de migración árabe que ha traído cultura, comida, música y sangre, información genética. Antes de que, y eso es súper curioso, se terminan los 700 años de ocupación árabe en España, justo el mismo momento en que España empieza a habitar Latinoamérica, ¿no? Empieza a venir con su cultura, usanzas. Y para darte un ejemplo, la arquitectura del centro histórico no es afín a su paisaje, no es afín a nuestro ambiente, no es afín a las faldas de un Pichincha casi en el páramo en ese entonces. Sin embargo, se replica la arquitectura árabe cuadrada con la pileta central para refrescar, pero esto es en paisajes de Medio Oriente, cuando hace calor y demás. Entonces, tenemos muchos ejemplos. La torta 1000 hojas, que es lo mismo que el baklava, la pasta filo. En el lenguaje tenemos un montón de palabras que vienen de la raíz árabe. Entonces, por eso ha pegado tanto también esta danza en Latinoamérica, ¿no? Porque la sangre chuta. Y a ti, todos estos datos están buenazos, pero a ti, ¿qué te sucedió a ti para ver esto? ¿Qué me sucedió? Que caí profundamente enamorada de esta danza. Estaba cursando la Facultad de Artes de la Universidad Central. Soy licenciada en Artes Plásticas. Mi plan era ser pintora, pero se me cruzó la danza por ahí. Bueno, sigo pintando, pero es parte de mis prácticas alternativas. Sin embargo, la danza se cruzó, me enamoré. Esto fue en Moscú cuando pude aprender y claro, lo hermoso es que pude constatar que no se trata exclusivamente de una danza que se va heredando de generación a generación como pasa en Medio Oriente, sino que en el caso de lo que vi en Rusia ya había este maridaje de esta danza muy orgánica, muy social, con la disciplina, la estructura y la base que te da el ballet clásico. Entonces, no en vano las bailarinas rusas y ucranianas son las top en el mundo, históricamente. Bueno, las últimas décadas, ¿no? De las danzas árabes. Y bueno, regresé de allá y dije, ¿qué hago con esto? O sea, para mí era un tesoro. Yo dije, ¿qué hago con esto? Es demasiado grande para mí sola. Y fue que abrí mi escuela en el 2006 y empecé a impartir este arte tan hermoso y paralelamente viajar a Egipto periódicamente para formarme especialmente en el folclore egipcio. Eso me ha llevado a, formar generaciones de bailarinas aquí en Ecuador desde el 2006 y a expandir esta comunidad, a conquistar algunos escenarios con los recitales de la escuela. Pero ahora ya he cambiado el formato de mi trabajo, ya no soy formadora en una escuela y eso falta en las danzas árabes, clasificar cuáles son los objetivos de cada una de las danzas. Hay mucho trabajo, cada uno de los espacios de las danzas árabes, hay mucho camino todavía por recorrer. Sin embargo, sucedió esta transformación en mí, que nos juntamos con Susana y dijimos, bueno, hay que dar un paso más allá para esta danza. Bacanísimo. Oigan, yo siguiera conversando horas con ustedes. Me encanta lo que cuentan, me parece que hay un conocimiento profundo de la práctica, me parece que les oigo y me imagino que habrá muchísima técnica y muchos ensayos y mucho arte en todo lo que hacen. Muchas gracias por venir al espacio, por compartir esto con la comunidad del SPADE. La idea de esto para la gente, un poco para poner en contexto,
es que dentro del proceso de homologación y validación de conocimientos vamos a abrir un programa específico para gente que ha trabajado con danzas árabes y que próximamente vamos a estarles contando más detalles de esto. Muchas gracias y también cuenten con el espacio para lo que necesiten. Muchísimas el gracias. Está a las órdenes, es un lugar donde se encuentran muchas visiones del mundo y del arte y queremos enriquecer ese proceso permanentemente. Ojalá se animen a ser parte del ISPADE ya como dentro de la comunidad. Sí, gracias. Seguro. Gracias. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Gracias a ustedes.